Vamos ahora a charlar con nuestra entrevistada que está vía telefónica, Lidia Hellender, nuestra querida Lidia, que está de estreno con Uppsala, su nuevo poemario, editado por Luminosa Ediciones, que realmente vale la pena leerlo. Vamos a desmenuzar un poquito esta historia poética, pero les quiero contar un poquito quién es Lidia. Una mujer que en sus primeros años vivió en Calafate, en Cañadón, León, hoy lo que es Gobernador Gregores, en Santa Cruz, y a los 10 años se radica en Casilda, allá en Santa Fe, donde estudió Magisterio y Letras en la Universidad de Rosario. Fue maestra, fue profesora de enseñanza media y terciaria, también profesora de las cátedras de lengua en el Instituto de Formación Docente de Florencio Varela, y también en la Cátedra de Historia Social de la Literatura del Instituto de Formación Docente de Berazategui. Y trabaja incansablemente con la palabra. Ha publicado muchos libros: Viajes y Naufragios, Digo Sur, Camino a Casa, Hualichu, Memorias de un Desmemoriado, donde va rescatando, creo yo, mucho de su memoria de vida y también de sus impresiones de este tiempo, porque está muy alerta siempre. Áspera es la llanura, también un gran libro, un hermoso poemario de Lidia Hellender, a quien le decimos bienvenida. Lidia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Te interrumpimos un poquito la siesta para charlar con vos de este Uppsala, que ya tengo en mis manos, que vos lo tenés también, y que es un nuevo ciclo en tu poética también, ¿no? Sí. Si querés más o menos doy una pequeña reseña es una saga poética en realidad. Ajá. No son poemas dispersos como con una temática como a veces son otros libros de poesía, sino que esta es una saga poética que va contando paralelamente tres historias, digamos. Una es la historia de la escritora sueca Selma Lagerlöf, que fue la primera mujer premio Nobel, una mujer feminista del feminismo lésbico, luchadora, y que gracias a su lucha incansable logró que le dieran el premio Nobel, porque ya era una mujer muy reconocida, ya sus escritos eran muy reconocidos. Claro. En la época. Eso fue en los comienzos del 1900, ¿no? Y paralelamente hay otra historia, que es la historia de mi abuela, Lidia Ekelund, que tiene, según el árbol genealógico familiar, un parentesco con Lagerlöf. Sí. Y va contando paralelamente la historia de mi abuela acá en Argentina, porque ella se vino a Argentina también a principios del siglo XX, y fue una mujer que también tuvo que romper con muchos obstáculos, ¿no es cierto? Sobre todo cuando queda viuda, sola, a cargo de un instituto de gimnasia, en la época que no había instituto de gimnasia en la Argentina. Ella vino con mi abuelo y fundaron un instituto de gimnasia médica, porque él era médico. Uh-huh. Son esas dos historias paralelas, pero a la vez va incorporada la historia de Nils Holgersson, que es uno de los libros más populares de Selma Lagerlöf. Es decir, es todo un entramado, ¿no es cierto?, de tres historias que se van relatando, pero
poética, es decir, es poesía, no es digamos, una narración de tipo de otro tipo, digamos, no de otro género, sino que es un género poético. Claro. Bueno, más o menos te lo estoy resumiendo. Este poemario te llevó mucho tiempo realizarlo. Contanos cómo fue el proceso para elegir, vincular y contar esta historia que tiene que ver con tu abuela paterna, principalmente. Bueno, sí, fue un proceso largo, es decir, a mí los casi 2 años de pandemia me las pasé escribiendo, claro. Y me llevó bastante tiempo su escritura, así que sí, me habías hecho otra pregunta que no me acuerdo, yo tampoco te pregunté sobre lo que significaba este libro que tiene que ver con tu abuela paterna. No, sí. Lo que pasa es que cuando yo era niña, mis padres eran muy lectores. Mi papá me regaló este libro, El viaje maravilloso de Nils Holgersson. Uh-huh. Es un libro que también él había leído cuando era niño, en sueco, ¿no? Porque mi papá, es decir, la mamá con los padres aprendió a hablar sueco desde chiquito, aunque nació en la Argentina. Así que bueno, había como un lazo de ese tipo, ¿no? Con este libro. Era un libro para niños que se leía en Suecia y que estaba traducido al español, y entonces bueno, mi papá me lo regaló. Me tendría unos 8 años yo más o menos cuando lo leí por primera vez. ¿Y pudiste viajar acompañando al personaje en ese momento? ¿Te acordás un poco de tu infancia lectora? Bueno, el personaje del libro es Nils, sí, un niño que se vuelve, que por su mal comportamiento se vuelve ñomo, y recorre, subido arriba de un pato, recorre toda el territorio geográfico de Suecia, porque bueno, en realidad a Lagerlöf, a Selma Lagerlöf, el rey le había encargado de escribir un libro para que los niños de Suecia aprendieran geografía, pero que la aprendieran de forma, digamos, agradable, no impuesta, ¿no es cierto?, de una manera árida. Así que bueno, pedagógica, podríamos decir, ¿no? Qué interesante. Sí, claro, pedagógica, porque además Lagerlöf era maestra, claro. Y eso es muy importante. Había estudiado en la Universidad de Uppsala, de ahí viene el nombre del libro. Eso también me gustaría que nos cuentes un poquito de esa ciudad. ¿Por qué marca tanto el nombre? Fue elegida para el nombre, ¿no? Sí. La ciudad la marcó mucho a Selma porque logró su formación con mucho sacrificio, porque bueno, hay toda una historia familiar de ella, ¿no? Un hermano le paga los estudios que allá no eran gratuitos, digamos, en aquellos años, y con mucho sacrificio entonces estudia en la Universidad de Uppsala, que es una de las ciudades más importantes, y también en una universidad muy antigua de Suecia. Sí. Es parte básicamente de su formación, de su independencia también de juventud. Claro, sí. Bueno, ella igual vive en varios lugares, ¿no? Eso te iba a consultar. Al principio, como docente, ¿no es cierto?, enseñándole a
es cierto, y después, más tarde, ya después del Nobel, ya se dedica solamente a la literatura. ¿Sentís un poquito el paralelismo también de tu vida, que también viviste en varios lugares, que también fuiste docente, que también te gusta escribir? Sí, bueno, es loco eso. Vos más o menos viste algunos datos de mi vida, ¿no? Yo... Los autorizados, di nomás. Dijiste que viví en Calafate. Yo lo remarco mucho, lo del sur, porque a mí, si bien yo me fui casi a los 11 años, la familia de mi mamá es del sur. Mi mamá había nacido también allá en un muy cercano al Calafate, y bueno, a mí me marcó mucho ese paisaje, ese lugar, ¿no es cierto? Es decir, como con sus montañas, sus lagos, un paisaje muy similar al que rodeó a Selma en Suecia, a lo largo de su vida, y el que rodeó a mi abuela también, hasta que se vino a la Argentina en su juventud, ¿no? Es decir, que yo me siento, digamos, muy identificada con ese paisaje helado, digamos. Claro. Sí. ¿Has escrito libros de eso, si querés contar algo también? Claro, sí, tengo varios libros que en casi todos mis libros no puedo evitar hablar de la Patagonia, del sur, de todo ese paisaje y esos lugares que me rodearon de niña. Volví varias veces, viste, pero bueno, nunca me pude volver a fincar porque la vida a veces no presenta las oportunidades que uno quisiera. Claro. Pero bueno, ahí está, lo tengo en el corazón y en la memoria, ¿no? ¿Querés seleccionar alguna parte de Usala para compartirnos? ¿La lectura? Bueno, voy a leer algo muy cortito del capítulo 4, que tiene que ver con lo que recién te acabo de decir, ¿no? 4. Hay en el soplo del viento patagónico una armonía feroz contraria a la paz y esa llanura santafesina donde reposan los huesos de mi abuela, aunque Selma desconoce este fenómeno propio del hemisferio austral, jamás pisado por ella. La distante prima Lidia Ekelund dejará ahí entre dorados trigales y glaciares de cristal su descendencia. Bueno, sigo un poquito con el 5, que habla de la literatura de Selma. Quinto, llega a su fin el siglo XIX, silenciosa cae la nieve sobre Värmland en el sur de Suecia, mientras Selma Lagerlöf reflexiona. Aún no le han encargado la historia de Nils acerca de aquello que vendrá después, cuando el paisaje se torne totalmente blanco y todas las cosas se igualen. La conmueven los abedules sombríos, ahora pálidos, y las antiguas leyendas de trolls, invisibles gigantes dormidos en cuevas oscuras bajo la tierra desde el comienzo de los tiempos, contadas junto al fuego en la dureza del invierno nórdico. Pero por ahora imagina que nada de eso puede compararse a la tristeza de un niño muerto sin el amor de su madre, deseosa de agradar a su marido que la ha sentenciado por su infidelidad. Al derretirse la nieve, esa mujer temerosa tendrá que clavar una cruz para llorar sobre la tumba de su hijito bastardo. Discurre compasiva Selma y entre fantasía y verdad redime a la madre. Escribe entonces en su libro Los lazos visibles, el cuento, el epitafio
epitafio tan bello que su lectura nos romperá el corazón. Bueno. Cuánta nostalgia, qué profundo en tu voz, en tu lectura, ¿no? ¿Qué sentís cuando lo estás leyendo, Lidia? Bueno, me transporto. Sí, se siente. Me transporto a lo que estoy diciendo, ¿no? Lo estoy sintiendo la vez que lo claro. Que lo leo. Acá tengo un trabajito que por ahí es importante, bueno, para mí es importante porque me preguntabas de mi abuela. Sí. Y en el capítulo 13 yo digo esto. Acá hay un poquito de política mezclada con la poesía, ¿no? Corre 1966 y Lidia Ekelund alimenta mis sueños. Usted puede, me dice, y me voy de casa. Vivo en Rosario desde los 18, en pensiones perdidas, junto a otras estudiantas. Ella, que aún me llama Lilan, mi chiquita en sueco, me regala Mundo de 7 pozos de Alfonsina. Pero entonces yo descubro la revolución y olvido la poesía para estar en las calles. Rosario es un infierno donde reina el ejército y su universidad una cáscara vacía que alberga traidores a la huelga de estudiantes y algunos profesores despistados. Pobrecitas nosotras, siempre fuimos las perdedoras. Me digo ahora que casi soy tan vieja como lo era Lidia Ekelund en el 66 y mayor que Selma Lagerlöf cuando ganó el Nobel. Aún sueño con la revolución. Hoy le decimos kirchnerismo, pero no es la revolución, es solo un espejismo. Qué profundo, ¿no? Cómo esa abuela alimentó los sueños, ¿no? Usted puede, al leerlo, eso me llegó muchísimo. Ese aliento, ¿no? Vital, sí, que esa abuela pudo darte y el mundo de los 7 pozos de Alfonsina, ¿no? Te regaló cualquier libro, ¿eh? Qué lindo, ¿no? Que te acerquen poesía. Sí, mi abuela era una gran lectora de poesía. Le gustaba mucho, leía mucho en sueco, por supuesto, su lengua, ¿no? Sí. Pero también él leía libros en castellano y tenía los libros de Alfonsina. Sí. Le gustaba mucho y también escuchaba mucha música también. Sí. Y Casilda también fue parte importante de tu vida en cuanto a la escritura, ¿o sentís que pudiste hacerlo acá en este libro también? Casilda fue importante más bien en cuanto a mi formación. Bueno, porque lo que pasa es que mi abuela vino a vivir con nosotros a Casilda cuando murió su hija mayor, porque ella estaba viviendo con mi hija, pues mi abuela, la familia sufrió una estafa, ¿no es cierto? La familia, mis abuelos, digamos, y al perderlo todo, después, mi abuela sigue trabajando con un instituto más chiquito, pero por último se queda a vivir con su hija mayor en Rosario. El instituto funcionaba en Buenos Aires, ¿no? Cierran el instituto y es cuando mi papá se va al sur, ¿no? Se recibe de ingeniero agrónomo, se va al sur y allí conoce a mi mamá. Y entonces, la etapa de Casilda duró bastante tiempo. Mi papá era director
director de una escuela agrotécnica ya, era una escuela muy importante en esos años, donde iban chicos de toda Latinoamérica, porque los chicos quedaban internos, digamos, ¿no? Claro, sí, pupilos. Pero era un lugar muy muy especial, la escuela, una especie de estancia gigante, ¿no es cierto? Y nosotros vivíamos ahí, así que yo en realidad en la ciudad, bueno, iba a la ciudad porque tenía que ir al colegio y todo eso, pero lo que más me marcó era ese estar en la escuela, que era estar en contacto también con la naturaleza, más con la familia, ¿no es cierto? Es decir, no era la vida de urbana, digamos. Claro. Sí. De alguna manera siempre mi vida estuvo ligada al paisaje, hasta que, bueno, después ya viviendo en ciudades va cambiando, ¿no? Pero uno queda impregnado, viste, de todo eso que ha mamado, que ha vivido, ¿no? Aparte, bueno, era una familia muy lectora, había siempre los libros qué sé yo, viste, la colección Rosewood, todo eso, cuando eras niña. Acceso a cualquier libro. Regalo clásico de Navidad. ¿Te regalaban libros de Navidad? Sí, sí. Qué bien. Siempre el librito amarillo de la colección Robin Hood, viste, aparecía en las Navidades. Y esta historia de Nils, volviendo, ¿no?, a lo que escribió Selma, fue por pedido, ¿no? Porque le pidieron, bueno, quiero que des a conocer cómo es el paisaje de nuestro país, pero hacerlo de manera didáctica para que los niños lo lean, pero se volvió algo universal, la llevó al Nobel. Es decir, es increíble esto. Sí. Acá, al comenzar el libro, yo que la presento a Selma Lagerlöf, hablo de un poquito de eso. Si querés te leo esta partecita, cómo empieza el libro, donde se va a presentar toda esta situación, ¿no? El primer capítulo, que se llama Selma, ella, que no se casó ni tuvo hijos y odia las tareas domésticas, ha aceptado escribir por encargo del rey la historia de un niño, el viaje de Nils Holgersson a través de Suecia, la vieja saga que abuela Lidia Ekelund puso en manos de mi padre niño y él en las mías cuando yo tenía 8. Se pregunta entonces Selma, feliz quizá, ¿cómo va a describir a Nils Holgersson, así lo ha bautizado, mientras piensa el primer capítulo del libro con el que los chicos de las escuelas suecas aprenderán geografía? Imagina a los papás del niño asistiendo a la iglesia y dejándolo solo en la granja familiar, junto a los animales domésticos, con la obligación de leer la Biblia. ¿Comenzaría así la saga?, reflexiona ella, que es maestra y una gran lectora del Evangelio, ahora se desvela por la trama futura. Ha estudiado pedagogía en Uppsala, aunque el devocionario luterano, con sus rigurosas reglas, no mentir, no robar, respetar a los padres y amar al prójimo, puede ayudarla a escribir el resto de la historia. Por fin decide que contar acerca de la vida del travieso Nils Holgersson, que es castigado por su duende protector, transformándolo en pequeñito, como él mismo, aunque le otorga el don de entender el lenguaje de los animales. Nils escuchará entonces sorprendido cómo las vacas de la granja lo increpan enojadas y le piden que se acerque para cornearlo. Ha sido cruel tirándoles de la cola o sacándoles el banquito a su mamá cuando iba a ordeñarlas, y merece un castigo, escribe Selma. Sin querer lo salvará Martin, el pato doméstico, levantando vuelo detrás
más de una bandada de patos salvajes. Para impedir que huya, Nils se ha montado sobre él, y de pronto ambos se encuentran surcando el cielo sobre la fría llanura de Scania, la historia que iluminó mi infancia, muy lejos de Suecia, en la nevada Patagonia. Porque el libro va mostrando, es decir, el pato va yendo por las distintas regiones, por distintas, claro, zonas de Suecia, ¿no es cierto? Scania, por ejemplo, bueno, son todos Östergötland, a ver, también Estocolmo, es decir, va mostrando, ¿no es cierto? Y describiendo las distintas ciudades importantes, y los tendrían a ser como provincias acá, ¿no es cierto? Sí. Por las que va volando el niño ñomo sobre el pato doméstico, que es un pato doméstico que, como aquí lo cuento, sigue a la bandada de patos salvajes, ¿no? Claro, hay algo que tiene que ver con la libertad también, el del descubrimiento. Me llamó mucho la atención, ¿no? Porque también en las leyendas patagónicas, digamos, en la de los tehuelches, aparece un cisne, ¿no es cierto?, donde el dios Elal va volando hacia el Chaltén, ¿no? La famosa montaña, ¿no? Y bueno, que también allá queda cerca del Calafate. Para los que conocen la zona, el lugar, ¿no? Creo que 20 kilómetros, algo así. O sea que es como, el pato es como un ave mística, ¿no? En este caso, bueno, Nils volando sobre, pero bueno, a mí me llamó la atención porque cuando yo escribí Walichu, investigué bastante sobre la mitología de los tehuelches, y me encontré también con que el dios Elal volando sobre un ave, sobre un cisne, creo que era. Quiere decir, como una especie de ave mítica, ¿no? La verdad que es encantador el cuento, cómo va llevando todo. No vamos a adelantar más, está ya disponible la preventa de Usala. Por medio de Luminosa Ediciones pueden conocer los detalles de cómo comprarlo, y pronto se van a ir gestionando ya las primeras presentaciones. Pero me gustaría, antes de cerrar, que me cuentes un poco cómo viviste este proceso para el nacimiento del libro. Me tocó la suerte de poder acompañarte en el proceso de edición. Tenés voces amigas también ahí con lecturas, así que contarnos un poco de ese proceso. ¿El proceso de edición, decís vos? Sí, de ahora que ya tenés el libro, bueno, está restado. El libro como objeto, digamos, sí. Que es un libro precioso, muy bien editado, con una preciosa tapa. Bueno, tenemos que agradecerle también a Selma y a Lidia, que sus retratos bellos dejadas para la posteridad, ¿no? Qué loco, ¿no? Fusionar ¿qué sentiste al fusionar sus acompañarlas, ¿no? Ambas en una foto. Es muy fuerte la imagen que quedó, Sí, ayer justamente la estuvo viendo un muchacho que es hace cine, ¿viste? Ah, mira. Y estuvo fascinado con la tapa del libro. Ah, qué bueno. Sí, en el encuentro poético que tuve ayer, ¿no? Yo había llevado, me habían pedido 2 libros, y los llevé, y bueno, le mostré a este muchacho,
la contratapa, y bueno, ni hablar de todo lo cómo quedó, ¿no? El objeto precioso, después bueno, su acompañamiento, Romina también, la verdad que me sentí cómoda en todo el proceso, pudiendo consultar todo sin necesidad sí que te quieras imponerte, ya. Lo cual es hermoso, porque viste, para el autor, los autores somos narcisistas. Ay, y sí, bueno, entonces, es una compañía de... como lo pensamos. Así que no, yo la verdad me sentí muy bien, muy acompañada, y el libro me encantó como quedó precioso. Es muy bueno haber podido editar este libro, la verdad que porque me gustó un montón, y por lo que representa el libro, ¿no? Con todo el entramado que hay, y otra porque ya conozco tu poética, ya he leído, y realmente era importante que Lidia Hellender esté en la colección de poesía de Luminosas Ediciones. Gracias. Bueno, gracias a vos. Vamos a despedirnos, si querés, con un fragmentito de uno, para que no sea tan largo, y vamos a escuchar esta canción que has elegido, que tiene que ver también con parte de lo familiar, ¿no? Cómo se va vinculando lo familiar en tu obra artística también con una canción de tu hijo. Ah, sí, de Pablo Rama. ¿Querés que lea ¿Sí? o vas a leer vos? No, elegí vos un fragmento si querés, y te escuchamos. Pero no elegir algo muy largo. Bueno, voy a leer al azar. Dale. Capítulo 10. ¿Y qué fue de la vida de Selma? Como Neil, su personaje más popular y querido, ella ha viajado por el mundo derramando mieles en lugar de odios. Las mujeres la adoran, y ella adora a las mujeres, sus aliadas y amigas, las jóvenes alumnas de Landskrona, a quienes enseñó a ser libres, tampoco la olvidan. Llena de luz, como el asteroide que orbita alrededor del Sol y lleva su nombre, viaja a Jerusalén con su querida Sofía para escribir una historia de campesinos empobrecidos de Dalecarlia, que movidas por la fe peregrinan para establecerse en Tierra Santa. También sobre Dalecarlia volará el duende, junto a la bandada de patos salvajes, contará ella en la saga de Nils. Ha llegado el mes de mayo y comienza la primavera. El pequeño se asombra al ver muchos fueguitos iluminando el paisaje, como una larga cadena de eslabones de oro, dice Selma. Es la noche de Valborga, la santa que hace 200 años protege al pueblo de las brujas, pero eso ella no lo escribe ni lo pone en boca de Nils. Solo habla de la belleza del fuego, de la nieve que comienza a derretirse y de las campesinas vestidas a la vieja usanza, cantando para honrar a la santa, como ya saben todos los niños de Suecia. Extraña creencia la de Valborga, una mujer a la que se honra con fuego, mientras otras mujeres pobrecitas fueron quemadas acusándolas de brujas. Quizá en tiempos remotos las fogatas alejaron de las fieras a los pobres vacas, gallinas y patos que se criaban en las granjas, pero eso tampoco lo escribe Selma. Lo descubrí leyendo algunos viejos libros de la familia. Muchísimas gracias, Lidia, hermoso. ¿Cómo nos traslada con estas historias? Bueno, de nada, y bueno, muy contenta de haber estado en tu programa y de hablar un poquito de todo esto. Sí, después vamos a ir, cuando ya tengamos las fechas y todo, vamos a ir contando, vamos a ir dando los detalles. Por lo pronto contarles que ya está a la venta, en preventa el libro, Uppsala, y lo pueden aprovechar en precio promocional. Vamos a escuchar la canción que tiene que ver con el otoño, que pronto se viene, y te mandamos un fuerte abrazo, Lidia.
Gracias por atendernos esta tarde. Realmente otro para vos y a los que están del otro lado también. Gracias. Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro.